Este, bueno, muchas gracias por invitarnos a participar de este ciclo de seminarios. Eh, bueno, nosotros trabajamos en el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA, y organismo que también pertenece al CONICET. Nuestro grupo de investigación está conformado por Jimena Ferrara Muñiz, que es estudiante de doctorado y está próximo a terminar su tesis, María Emilia Eirín, que es investigadora de CONICET, y quien les habla. Las distintas líneas de trabajo que desarrollamos en el grupo corresponden al diagnóstico, principalmente detección molecular de Mycobacterium bovis en distintos tipos de muestras, utilizando distintas herramientas como PCR, qPCR, LAMP, antígenos recombinantes para mejorar el diagnóstico de tuberculosis, tipificación molecular de Mycobacterium bovis y de Mycobacterias no tuberculosas, utilizando poligotyping, MNTR, secuenciación génica, PRA. Hacemos también todo lo que corresponde a secuenciación de genomas completos, etc. La realiza Flavio Araujo en BRAPA, y al igual que estudios genómicos, tenemos una colaboración muy estrecha y amigable. También incursionamos en modelos de virulencia y transmisibilidad y en estudios de factores genéticos del hospedador asociados con la infección por Mycobacterium bovis. Bueno, para comenzar les voy a comentar un trabajo que realizó María Jimena Marfil, que realizó su tesis doctoral en nuestro laboratorio y actualmente está realizando su postdoc en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, y consistió en tratar de determinar escapes al sistema de vigilancia veterinaria en frigoríficos de Inspección Federal en la provincia de Buenos Aires. Y para esto íbamos por las distintas carnicerías de Buenos Aires comprando órganos completos, pulmones y hígados. Al pulmón vulgarmente se lo conoce como bofe, y se procedía a realizar la inspección macroscópica de los órganos, tomar muestras para PCR y cultivo. Y cuando empezamos con este trabajo, habíamos pensado que iba a ser lo mismo que descubrir una aguja en un pajar. En rigor de verdad esto no fue tan así, y al cabo de no tantas muestras de procesamiento, llegamos a obtener 5 aislamientos de Mycobacterium bovis que fueron confirmados como tales por poligotyping, con lo cual pudimos demostrar y poner en evidencia que existen escapes al sistema de inspección en los frigoríficos, probablemente por una cuestión estrictamente inherente a la enfermedad. Es decir, que pudimos comprar 5 aislamientos de Mycobacterium bovis en distintas carnicerías. Seguidamente, relacionado con el tema de diagnóstico, les voy a contar el trabajo que está realizando Valeria Rocha de su tesis de licenciatura. Ella trabaja en el grupo de Fabiana Viggi como técnica y está trabajando en la detección de Mycobacterium bovis en leche de cabra. La producción de cabras y producción de leche es una actividad que está en proliferación en la Argentina, con lo cual es muy interesante contar con una herramienta diagnóstica de tuberculosis rápida, que no solamente sirva para detectar animales enfermos, sino también como control de calidad del alimento. Bueno, para esto estuvimos incursionando en la técnica de LAMP, que es un método de amplificación isotérmica, que tiene como principal ventaja que no requiere la utilización de un termociclador. Y es una reacción muy rápida, específica y con un alto rendimiento.
Y la especificidad está dada porque se utiliza una combinación de primers que están dirigidos a 6 regiones diferentes del gen target. Y el revelado del complejo producto de amplificación puede realizar por visualización de un precipitado blanco o mismo también mediante la utilización de colorantes como el Cybergreen. Bueno, Valeria ha comparado el límite de detección de un LAMP utilizando primers dirigidos a la secuencia de inserción 6110 descritos en la bibliografía y lo comparó con una PCR de punto final, con una modificación de touchdown que habíamos puesto a punto hace varios años en el laboratorio. Y el límite de detección obtenido con el LAMP y con esa PCR era similar. Acá podemos visualizar como un producto de la amplificador por LAMP corrido en un gel de agarrosa se ve como un chorreado característico. Y acá estos corresponden a las reacciones que fueron coloreadas con el colorante Cybergold y fueron expuestos a una fuente de luz azul, no luz ultravioleta, luz azul, las lamparitas que podemos ver en las guirnaldas de los cumpleaños y demás, con lo cual hace que sea un método bastante accesible. Acá puede observarse cómo florecen las muestras positivas y las muestras negativas están apagadas. Se evaluó la especificidad del método, evaluando distintas micobacterias ambientales, distintas especies, y posteriormente se evaluó en un panel de muestras provenientes de cabras con reacción intradermo positiva, y pudimos observar también que la concordancia entre el LAMP IS6110 y nuestra PCR touchdown fue del 100%. Y acá obtuvimos prácticamente en este panel de muestras analizadas un 73% de positividad. Con lo cual, este método y estrategia tiene todas las características para poder ser utilizado en un laboratorio de baja complejidad. El otro punto al que me quiero referir y que bueno, justamente estuvieron recién hablando, corresponde a las micobacterias no tuberculosas que se encuentran principalmente en el suelo y en la tierra y que bajo distintas circunstancias puede llegar a provocar enfermedad en distintos mamíferos. Este es un trabajo realizado por Claudia Tortone, que bueno, completó sus estudios de tesis en nuestro laboratorio y que estudió la diversidad de especies de micobacterias en ambientes acuáticos en la provincia de La Pampa, que es una provincia del centro del país. En este trabajo se tomaron muestras de agua de la red de distribución de agua, de humedales, de fuentes de plazas, aguas de lluvia, aguas de acuíferos y de piletas de natación. Las muestras fueron cultivadas y tipificadas por métodos fenotípicos y moleculares, siendo las principales micobacterias aisladas, Mycobacterium gordonae, Fortuitum, Peregrinum, Bacchae, etc. Lo interesante fue que en cada uno de los medios ambientes acuáticos, más o menos los porcentajes de recuperación fueron dentro de todos similares, oscilando entre un 32% hacia un 37%. Sí, ese porcentaje se incrementaba en las muestras provenientes de humedales y en las piletas de natación se lograba un 80% de aislamientos de micobacterias, con el dato interesante que estas micobacterias tenían una alta resistencia al cloro. Entre las micobacterias, bueno,
aisladas, algunas están asociadas con micobacteriosis, en tanto que otras están descritas como involucradas en procesos de bioremediación. Y podríamos decir o concluir que la presencia de micobacterias en ambientes acuáticos puede estar influenciada por el contacto con el hombre, las actividades que el hombre realiza, como si también por la existencia de animales. También obtuvimos aislamientos a partir de órganos bovinos, esos órganos que compramos en las carnicerías con Jimena, y bueno, en este caso particular pudimos aislar 13 distintas muestras, 13 cultivos tuvimos, habiéndose detectado principalmente Mycobacterium insubricum, seguido de Mycobacterium avium hominisubis, Mycobacterium intracelulare, Septicum kansasi y Mycobacterium non chromogenicum. Una de esas micobacterias, Mycobacterium kansasi, nos pareció interesante poder secuenciarlo, y al compararlo con el genoma de referencia de Mycobacterium kansasi, vimos que la principal característica era la ausencia de un plásmido, mientras que cuando se lo comparó con el genoma de Mycobacterium bovis, y fueron identificadas mutaciones no sinónimas en genes asociados a resistencia a drogas, en genes que están utilizados para el diagnóstico, como SXB, y en genes asociados con virulencias, como el RFPA. Y por otra parte, este aislamiento de Mycobacterium kansasi tiene la particularidad de ser el primer genoma secuenciado aislado a partir de un tejido bovino. El otro tema al que me quiero referir corresponde a los ensayos de transmisibilidad de Mycobacterium bovis, que también llevó a cabo Jimena en el desarrollo de su tesis doctoral, que es un modelo descrito por Marquina Castillo y que consiste en inocular animales por vía intratraqueal y ponerlos en contacto con animales naïf, que van a ser convivientes en una misma jaula, manteniendo una relación de 1 a 1. Evaluamos este modelo utilizando 2 cepas bien caracterizadas de laboratorio y que también las ha estudiado Rogelio en su laboratorio, que corresponde a una cepa considerada de muy alta virulencia que fue aislada de un jabalí, y una cepa de baja virulencia aislada de un bovino. Lo interesante fue que esta cepa de alta virulencia, que bueno, había provocado la muerte de los animales previo al primer tiempo de eutanasia, y hubo que terminar la experiencia en ese momento, bueno, logró transmitirse en todos los animales y pudo ser recuperada de los pulmones y también de los vasos de los animales. En tanto que en el caso de la cepa de menor virulencia, también se observó que la cepa se transmitió a otros animales convivientes, pero esto ocurrió en forma progresiva y solamente pudieron ser recuperadas dichas cepas de los pulmones de dichos animales. Otras cepas que fueron evaluadas correspondieron a esas cepas aisladas de esos órganos comprados en las carnicerías. Una de ellas que se había comportado como virulenta, debido a que también había provocado la muerte de bastantes animales previo al primer tiempo de eutanasia, no logró transmitirse a los animales convivientes, en tanto que otra cepa que fue aislada de un hígado que había presentado una lesión, también comprada en una carnicería, logró transmitirse a un animal al cabo de 90 días de convivencia. La cepa de referencia de Mycobacterium bovis AN5 no logró transmitirse a los animales convivientes.
Mismo también, posteriormente, fueron evaluados el perfil de citoquinas de esas animales, y lo que sí se observó es que aquella cepa que había sido considerada como de baja virulencia había inducido una eficiente respuesta de tipo TH1 que habría logrado controlar la enfermedad y pudo, bueno, pudo demostrarse la transmisión a los animales convivientes. Es decir, que podríamos concluir que no solamente hemos comprado aislamientos de Mycobacterium bovis, sino que nos han vendido un aislamiento virulento que puede ser transmitido a animales convivientes. Bueno, antes de que continúe con la charla María Emilia Eirín, quiero aprovechar para agradecer y destacar, bueno, las distintas colaboraciones que mantenemos dentro del mismo instituto. El grupo de Fabiana Vicci, bueno, Ángel, Silvio Cravero, Marcos Tranconi, que nos ayudan con las técnicas de LAMP, y el grupo, bueno, de María Isabel Romano, que nos ayuda también con los estudios de interleuquinas, etc. Sergio Garbacho del Instituto de Patobiología, del Instituto de Genética Mario Poli, de la Estación de Balcarce Fernando Paulici, y de Inter Rafael Ariel Amadillo en distintos estudios de genómica. Asimismo, quiero agradecer de otras instituciones del país, a Gabriel Magnano de la Universidad de Río Cuarto, a María Jimena Marfil, Soledad Barandiarán y Marcela Ibot de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Veterinaria, a Bernardo Alonso del SENASA, y a Claudia Tortoni y Susana Oriani de la Universidad Nacional de La Pampa. Del Embrapa, de Campo Grande, quiero destacar la colaboración que mantenemos con Flavio Ribeiro de Araujo, colaboración y amistad, y de la Universidad Central de Ecuador, Gustavo Echeverría Fonseca, que está realizando estudios de su tesis doctoral en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires. Nuestras fuentes de financiación corresponden a proyectos de INTA, de CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a María Emilia Eirín. No sé si ya se cortó. Sí, ya tu pantalla no está compartida. Perfecto. Tendría que compartirla María Emilia. Ahí está. No, compartí mal, perdón. Bueno, para seguir un poco con la charla que, bueno, yo tuve en la presentación de Martín, perdón, vamos al principio. Lo que les quería comentar son algunos resultados que hemos obtenido en relación al uso de antígenos recombinantes, en la optimización del diagnóstico de tuberculosis bovina y al estudio de factores genéticos bovinos asociados a la infección. En primer lugar, lo que les voy a compartir es un trabajo que realizamos ya hace algunos años, en el cual nos propusimos identificar nuevos antígenos de Mycobacterium bovis. ¿Y por qué digo nuevos? Porque, bueno, se trata de proteínas predichas, las cuales no habían sido caracterizadas en el contexto de la infección como reactivos diagnósticos. Es así que nos propusimos estudiar, hicimos una selección bioinformática, ¿sí?, a partir del orfioma de Mycobacterium bovis, y seleccionamos aquellos ORF que tuvieran cierto criterio de especificidad y de inmunogenicidad. Inicialmente estudiamos 6 de ellos, que pudimos obtener en su forma recombinante, los evaluamos en la infección experimental. Por suerte teníamos un ensayo de infección experimental que estaba funcionando en el instituto, en el cual pudimos evaluar la inmunogenicidad de estas proteínas recombinantes en el ensayo in vitro de liberación de interferón gamma. Como ustedes pueden observar en el gráfico de la izquierda,
los antígenos 1992 y MB2845C, que indican las flechas rojas, permitieron identificar la totalidad de los animales infectados experimentalmente. Cuando observamos qué pasaba con la reactividad de estos antígenos en el test de liberación de interferón gamma en la infección natural, lo que vimos primero que pudimos confirmar el atributo de la especificidad de 2845C. ¿Sí? 2845C fue el antígeno que quizás nos llamó más la atención por esto. Era específico, o sea, no producía una liberación de interferón gamma, sino estimulaba la sangre de animales negativos y de animales infectados con Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis, que ustedes saben que puede presentar cross-reactividad con Mycobacterium bovis, y que a su vez, si bien tenía una frecuencia de respondedores un poco baja para lo que uno quizás esperaba, aproximadamente un 20%, inducía la respuesta en algunos animales infectados. Entonces, para nosotros este fue uno de los antígenos, digamos, más interesantes para seguir su estudio, y cuando quisimos profundizar en el patrón de inmunoreactividad que obteníamos, lo que evaluamos es que el patrón de reactividad en estos animales naturalmente infectados presentaba un solapamiento con el de la reactividad de SAT6, que ustedes saben que es uno de los antígenos recombinantes más estudiados y, digamos, en este contexto se lo utiliza como un antígeno de referencia, ¿no? Y acá quisiera hacer una observación, que es cuando uno hace este tipo de estudios, lo que intenta identificar cuando uno quiere evaluar antígenos nuevos sería algún antígeno que tenga una frecuencia de respuesta igual o mayor que la de los antígenos de referencia, o en su defecto algún antígeno que quizás no tenga esa frecuencia de respondedores, pero que sí permita complementar la respuesta que inducen los antígenos de referencia. En esta instancia no podemos asegurar que sea el caso de 2845C, pero también lo que creemos es que en este estudio lo que se utilizó son animales provenientes de un solo rodeo infectado, con lo cual para seguir profundizando en este aspecto, lo que habría que hacer es extender el estudio a animales provenientes de otros rodeos, ¿sí? Quizás con distintos contextos epidemiológicos. A su vez, 2845C se probó en el ensayo de intradermorreacción, y lo que pudimos observar es que presentó una performance significativamente menor a la de la prueba de la tuberculina bovina, ¿sí? Esto es, detectó 3 animales de un total de 27 animales infectados. Y también pudimos poner a prueba nuevamente la especificidad de 2845C gracias a un ensayo que se estaba realizando en la Estación Experimental Barcarce del INTA, que formara parte de la tesis doctoral de Florencia Breschi. Esto es gracias al grupo de sanidad animal dirigido por el doctor Fernando Pavlici. Lo que podemos observar es que 2845C presentaba niveles muy por debajo del límite de detección, ¿sí? En el contexto del ensayo in vitro de interferón gamma, como así también los antígenos de referencia, ¿sí? Tomamos como referencia un cóctel conformado por SAT6, FP10 y 3615C. Y en este ensayo lo que corroboramos es la especificidad de 2845C en el contexto de una infección experimental por Mycobacterium fleis, Porcinum y Fortuitum. Bueno, lo que está en progreso es, como yo les contaba, es incluir un mayor número de muestras provenientes de diferentes rodeos para profundizar el aspecto del solapamiento de la reactividad de este antígeno respecto de los de referencia, y en particular lo que comenzamos, y luego voy a retomar este tema, es estudiar cómo 2845C se comporta en cuanto a su reactividad en un grupo particular de animales que constituyen un verdadero desafío para el diagnóstico de tuberculosis bovina, que son los llamados animales anérgicos, ¿sí? Bueno, esto también está en proceso. Para seguir con la caracterización de antígenos recombinantes, ahora no ya enfocados en antígenos nuevos, sino en antígenos que ya se conocen, como yo les comenté, SAT6, FP10 y 3615C, una de las preguntas que nos hicimos fue qué ocurría con estos antígenos en la población de aislamientos que teníamos a nivel local, ¿no? Entonces nos propusimos estudiar los polimorfismos asociados a los genes que codifican estas proteínas en aislamientos locales de Mycobacterium bovis. Es así que a partir de un grupo de 58 aislamientos provenientes de bovinos, que estaban caracterizados de pertenecer a 11 poligotipos diferentes, y de que al momento de buscarse las lesiones macroscópicas, esos animales tenían
un grado variable de lesiones, esos aislamientos, nuevamente, lo que les dije, se estudió la secuencia codificante de estas proteínas. Confirmamos que son altamente conservados, en el caso de H6, FP10, inclusive respecto de cepas de referencia de Mycobacterium bovis y tuberculosis, y en el caso de 3615C también se encontraba conservada la secuencia, pero había una mutación puntual, que era una mutación sinónima, en una determinada base, solo en los aislamientos locales, ¿sí? Entonces, este hecho también refuerza el uso de estos antígenos en el diagnóstico de Mycobacterium bovis a nivel local. Y lo que nos parece interesante es ampliar este trabajo, y en este sentido quisiera nombrar la colaboración que tenemos con el Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, en particular la Facultad de Ciencias Veterinarias, liderado por la doctora Martínez Vivot, y en este sentido lo que nos proponemos realizar es, a partir de aislamientos provenientes de los hospedadores que ustedes pueden ver acá en las fotos, de Mycobacterium bovis, no aislamientos, es estudiar qué pasa con estos 3 antígenos. ¿Y por qué? Bueno, en nuestro país, como nombró Martín y nombró Fabiana Viggi en su presentación hace algunos días, existe el aislamiento 04303, que se obtuvo a partir de un jabalí, en el cual no solamente tiene un fenotipo de virulencia bastante llamativo, sino que a su vez se confirmó que hay alteraciones en la secuencia de SAT6. Y como ustedes saben, es un factor de virulencia, también es un antígeno de diagnóstico ampliamente reconocido. Entonces nos proponíamos estudiar qué pasaba en estos hospedadores con las secuencias de estas proteínas. Siguiendo con la evaluación de antígenos de diagnóstico, Jimena Ferrara Muniz se incorporó a nuestro grupo ya hace algunos años, y en el marco de su proyecto de tesis doctoral, ella lo que hace es evaluar antígenos recombinantes como sistemas de diagnóstico compatible en el caso donde se prueben candidatos vacunales. Como ustedes saben, los candidatos a vacuna son una herramienta muy valiosa, pero también tienen que venir de la mano, en paralelo, del desarrollo de técnicas diagnósticas que permitan diferenciar animales vacunados de animales naturalmente infectados. Y bueno, Jime está abordando ese tema. Se hizo un ensayo el año pasado bastante importante, en el cual se probaron varios candidatos vacunales. No les traje resultados porque, bueno, el ensayo finalizó antes de que se emitiera, una semana antes del aislamiento social preventivo y obligatorio acá en nuestro país, así que, bueno, eso está pendiente. Pero también les quiero contar que, bueno, Jimé lo que sí pudo hacer es caracterizar en estos animales anérgicos, que yo les había comentado anteriormente, cómo se comportaban estos antígenos recombinantes de referencia, ¿sí? Este trabajo lo hicimos en colaboración principalmente con el grupo de veterinarios del Instituto de Patobiología, y acá yo lo que les traje es un paper en donde Sergio Garbacho demuestra la presencia de estos animales, y confirma, porque ya se sabía en bibliografía, en rodeos locales, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue identificar animales, y a partir de este grupo de animales identificados se hicieron las necrosis correspondientes, en donde recuerden que los animales alérgicos son animales que no reaccionan a la prueba intradérmica, y que muchas veces cuando uno estimula la sangre con el derivado proteico purificado bovino, tampoco reaccionan, ¿sí? Pero cuando uno hace la necropsia encuentre este tipo de lesiones que yo les muestro acá en la figura, ¿sí? Son lesiones bastante floridas, incluso hay aislamiento bacteriológico. Entonces en este grupo lo que hicimos fue estudiar qué pasaba si nosotros estimulábamos con la PPD bovina. Ustedes ven que la frecuencia de respuesta era un 23%. ¿Qué pasaba si estimulábamos con PPD bovina y a su vez con el antígeno, el cóctel antigénico de SAT6-FP10? Aumentaba la frecuencia de respuesta. Pero ¿qué pasa si a su vez estimulamos los animales con PPD bovina y con el cóctel antigénico sumándole el antígeno 3615C? Acá claramente lo que vemos es la optimización del diagnóstico cuando uno usa un antígeno que complementa a SAT6-FP10 como el 3615C, y lo que concluimos es que aumenta en un 50% la frecuencia de detección de estos animales, ¿sí? Lo cual es importante porque, como yo les dije, constituyen este grupo de animales un verdadero desafío para las técnicas de diagnóstico, ya que muchas veces pueden estar excretando la micobacteria y contribuyen a que en un rodeo no pueda llegarse al saneamiento de la enfermedad.
Hasta acá entonces lo que yo les comenté tiene que ver con todo el tema que estamos abordando de antígenos recombinantes. Y ahora les quiero hacer una breve descripción de un trabajo que salió publicado hace poco, es una nueva línea que estamos comenzando en el grupo, y que tiene que ver con la caracterización de factores genéticos del hospedador. Y en este sentido nosotros nos enfocamos en el antígeno leucocitario bovino. ¿Por qué? Porque es importante desde el punto de vista del diagnóstico, porque ustedes saben que el antígeno leucocitario bovino es de algún modo la plataforma a la cual se presentan los epitopes procesados de la micobacteria al infectar al bovino, y que producen la respuesta inmune que se va a generar en el animal, y que yo luego en el diagnóstico la tengo que tratar de detectar. Y por otro lado, el sistema inmune está implicado también en la contención de la infección y asociado al desarrollo de la enfermedad que tiene que ver con la aparición de las lesiones. Bueno, en este sentido, el primer abordaje que hicimos nos propusimos como objetivo hacer un estudio de este antígeno leucocitario bovino. En primer lugar, caracterizar la variabilidad en animales tuberculosos, ¿sí? Y en un segundo lugar, lo que nos propusimos es estudiar si había alguna asociación de algún alelo en particular con un fenotipo determinado asociado a la patología que se observaba, ¿sí? Entonces, lo que incluimos en este estudio fueron un total de 169 animales provenientes de diferentes rodeos, incluso diferentes razas, tanto lecheras como carniceras, en las cuales al momento de la necropsia o al momento de hacer la inspección bromatológica en playa de faena observamos un grado variable de lesión. Es así que se ponderó ese grado variable de lesiones a través de un índice de score macroscópico que había sido previamente descrito por Sergio Garbacho. Se tipificó el alelo bola de RB 3.2 y aparte se hizo un clúster funcional, un análisis de clúster funcional de los alelos identificados. Y bueno, así brevemente les cuento lo que pudimos observar fue que en el caso de la raza Aberdeen Angus, y por qué menciono las razas, porque bueno, el componente genético asociado a las razas está descrito que podría estar asociado a una mayor o menor grado de avance de la patología en el contexto de la tuberculosis bovina. En nuestro caso lo que vimos que en la raza Aberdeen Angus se obtuvo un score de patología que estuvo asociado significativamente con estos animales, ¿sí? Y que a su vez en estos animales fue en donde se detectaron la mayor cantidad de lesiones diseminadas. En el total de los animales incluidos en el estudio pudimos observar una cantidad de 35 alelos del antígeno leucocitario bovino. Cada uno de ellos difería en el grado de frecuencia en el que aparecían, y lo que pudimos ver que 12 de estos alelos representaban al 75% de la población estudiada. Se obtuvieron 90 genotipos diferentes, esto hace el grado de variabilidad que tiene que ver con la presencia de heterocigosidad, por ejemplo. Y lo que no pudimos confirmar o corroborar es que existía una asociación entre un determinado antígeno y el grado de patología observado. A partir del análisis funcional de estos alelos, vimos que había un solapamiento funcional, y esto se podría entender como que varios alelos podrían estar presentando epitopes similares al sistema inmune, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con este estudio. Obviamente que se nos abren un montón de interrogantes que pensamos seguir, y bueno, como les conté, este fue el primer abordaje que hicimos de este tema. Así que bueno, les agradezco por su atención y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Emilia y Martín.